oración muy especial, este momento de formación que el Señor nos permite tener. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo, que nos reúnen esta tarde para seguir aprendiendo de su palabra, para seguir llenándonos de Él en nuestros corazones, para seguir recargando este ministerio que Él nos ha puesto en nuestra vida, en nuestro corazón, para seguir llenándonos de tu santa presencia en medio de todo el servicio que prestamos en la iglesia, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y con su espíritu. Amado Padre Celestial, en esta tarde te encomiendo la vida de todos nosotros, los proclamadores de la palabra. Tú nos has llamado a este servicio tan excelente, tan maravilloso que has puesto en la iglesia, donde nosotros, a través de la formación y la docilidad en la fe a tu palabra, nos hacemos instrumentos tuyos para que tú, Señor, hables al pueblo fiel, le hables a la iglesia y le hables a la humanidad. Permítenos en esta formación descubrir más la profundidad de este ministerio que nos ha regalado, pues sabemos que es un misterio, esto tan grande que pones en nuestros labios y en nuestra vida. Por eso, Señor, te pedimos que abras nuestras mentes, nuestro corazón, todo nuestro ser, nos permitas concentrarnos para aprender mucho más de ti. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Santísima Virgen María, sé nuestro amparo maternal, cúbrenos con tu santo manto precioso. En estos momentos que abrimos nuestros oídos y todo nuestro ser para dejarnos formar por tu Hijo Jesucristo. Que tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo este trabajo de formación que realizaremos brote de ti como a su fuente y se dirija a ti como a su fin. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Vamos a pedir también muy especialmente en esta oración de tus hijos, de tus siervos, Señor. Vamos a pedir muy especialmente por la salud de Evelyn, que está hospitalizada, todas las necesidades de los proclamadores en la salud física y espiritual, especialmente si están pasando por un momento difícil de salud en sus vidas. Permítele, Señor, una recuperación, una sanación, un alivio, un acompañamiento, una palabra de aliento en medio de estos momentos de dificultad y de prueba. Por eso, encomendamos a la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María, de todos los santos, especialmente de San Peregrino, allí que estamos nosotros para interceder por todos estos siervos que padecen enfermedad. Permítenos que a intercesión de este santo San Peregrino puedan alcanzar también la salud física, si tanto la necesitan las personas que están enfermas. Y a nosotros también recárganos cada día con tu presencia la salud espiritual. Pedimos la intercesión de San Peregrino y María Santísima sobre la vida de Evelyn. San Peregrino bendito, ruega por Evelyn. San Peregrino bendito, ruega por Evelyn. San Peregrino bendito, ruega por Evelyn. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos conserve en su paz. Bueno, vamos a dar inicio a esta formación. Más que formación, también es un refuerzo, ¿cierto? Hay unas personas nuevas. Para esas personas nuevas también pues vamos a abrir todo el panorama de lo que significa este ministerio tan bonito.
a medida que voy manejando el discurso, pues si surgen preguntas sobre el mismo, pues levantan la manito o prenden el micrófono y hacen la pregunta. Entonces, primero que todo vamos a hablar de lo que es el ministerio que ustedes tienen y otros van a renovar y otros apenas están iniciando la formación. Como les decía en la oración, ministerio, todo lo que es ministerio es un misterio. Simplemente que la iglesia arropa con una cantidad de normas, arropa lo que es un ministerio específico. El ministerio del presbiterado, o sea, el sacerdocio es un ministerio, el episcopado es un ministerio, y así sucesivamente. De los ministerios ordinarios salen en la iglesia unos que se llaman extraordinarios, que los extraordinarios vienen siendo la extensión de los ordinarios. Los extraordinarios son la extensión de los ordinarios. ¿Esto qué quiere decir? Que un ejemplo, cuando hay muchas personas para confirmar, hay 500 jóvenes para confirmar y la misa va a durar y el obispo no tiene tanto tiempo, entonces él puede delegar a un ministro, otro sacerdote, pero el ordinario es el obispo del sacramento de la confirmación. Entonces delega a otro ministro, extiende sus manos en él para que suministre el sacramento. ¿Qué es lo que hace? El ministro ordinario de la palabra de Dios es el sacerdote. El sacerdocio y el episcopado tienen los ministerios ordinarios plenamente en la persona de Cristo. Pero como ellos no todo lo pueden hacer, no todo lo pueden abarcar, entonces la iglesia abre una figura que se llaman los ministerios extraordinarios. ¿Qué quiere decir? Que en un evento extraordinario o en ausencia del ordinario, entra el extraordinario. En esos dos momentos, ¿cuáles? En ausencia del ordinario o en un caso específico del que el ordinario no lo abarca todo. Entonces, y estableció unas normas para estos ministerios muy concretas. Primero, la persona que es llamada a este ministerio extraordinario, como ustedes lo tienen, hay una edad que debe cumplir, hay unas normas que la iglesia le pide para llegar a ejercer este ministerio extraordinario. Entonces, pero este ministerio no es una consagración, porque los ministerios de consagración son los ordinarios. ¿Cuáles? El episcopado, el presbiterado. Esos son los ministerios de consagración. Hay consagraciones sacramentales y hay consagraciones de piedad. Les voy a dar la diferencia entre consagración litúrgica o consagración litúrgica y consagración de piedad. La consagración litúrgica, que es la sacramental, ahí hablamos de sacramentos. ¿Quiénes se consagran en los sacramentos? Los sacerdotes, los obispos, los diáconos y los matrimonios son los que son consagrados sacramentalmente dentro de un acto litúrgico. Y ya los otros,
Las otras consagraciones que no son de tipo sacramental ni litúrgico son las consagraciones de piedad, que esas hay muchísimas. La consagración a la Virgen, la consagración a San José, la consagración, esas son consagraciones de piedad. Porque acuérdese que la consagración litúrgica o acto sacramental consagrado, ¿cierto? Es a Cristo totalmente, como sacerdote, como consagrado totalmente, como un religioso o un matrimonio, ¿cierto? Desde la consagración en la Sagrada Familia, en el seno de Jesús también como hijo, y así sucesivamente los que son consagrados, litúrgicamente hablando y desde un acto sacramental. Y están las consagraciones de piedad, que las consagraciones de piedad son a todo el campo de intercesión, la Virgen, los santos, San José, sucesivamente. ¿Y por qué les digo esto? Porque los ministerios ordinarios son consagrados, los extraordinarios no son consagrados, son nombrados por el ordinario o delegados por el ordinario. Entonces, los ministros extraordinarios de la comunión son nombrados o por el obispo o por el párroco. Paola, cuénteme. Buenas tardes, Fray. Yo sí quiero hacerle una pregunta. ¿Qué pasa a hacer entonces el bautismo, la comunión, la reconciliación, la unción de enfermos y la confirmación? Estos ministerios, ojo, lo que pasa es que cuando hablamos de consagración hablamos de un ser humano que se va a dedicar a algo específico que le pide la Iglesia. Entonces los dos de consagración son muy concretos en los sacramentos, son sacerdocio y matrimonio, que es una persona que es llamada por Dios para dedicarse a algo específico, llamada por Dios a dedicarse a algo específico. Los otros sacramentos, por ejemplo, iniciación cristiana, ¿cierto? Son aquellos signos sacramentales para, como su palabra lo dice, el inicio de la vida cristiana. Que usted cuando se bautiza queda con el sello bautismal hasta la muerte, sí. Y lo empieza a renovar, sí, lo renueva por el tema del pecado, y si no, no habría que renovarlo porque da la salvación inmediata del bautismo. Pero ¿por qué hay que renovarlo? Porque nosotros caemos en pecado, y por eso toda la vida sacramental hay que renovarla por el tema del pecado. Pero es un signo, es una gracia especial que la Iglesia derrama en una etapa de vida específica. Pero ojo que cuando hablamos de ministerio consagrado, es el llamado de Dios a una vocación específica, como el sacerdocio y el matrimonio. El bautismo no es, a ver cómo lo explico, no es una consagración especial en cuanto a llamado para dedicarse a algo específico, aunque sí tiene ciertas connotaciones en cuanto a la vida cristiana. Pero si hablamos de consagración total, al dedicarse a algo específico, a lo sagrado en el matrimonio, a lo sagrado en el sacerdocio, sí hablamos de estos dos. Por eso estos dos sacramentos son el llamado a un servicio en la Iglesia, un servicio. Estos son los sacramentos de servicio. Por eso hablar de ministerios extraordinarios también son de servicio, porque los extraordinarios manan de los ordinarios. Entonces, por ejemplo, la iniciación cristiana, como le decía, son los himnos,
sacramentales en una etapa de vida específica. Ya después de la confirmación vienen los de servicio y los otros son sacramentos de curación o de sanación, que como son lo que son la confesión y la unción de los enfermos, que son sacramentos que dan un auxilio al cristiano cuando se ha apartado de la salud física o se ha apartado por el pecado de la vida sacramental. Son sacramentos más de auxilio, pero no tienen este grado de consagración como el matrimonio y el sacerdocio. ¿Sí me entendió un poquito la respuesta, doctora? Sí, señora, ahora sí ya me quedó muy claro, gracias. Listo, entonces seguimos con lo que ustedes son. Ministros extraordinarios de la palabra, nombrados por el párroco o el obispo. ¿Listo? O el obispo los nombra a través del párroco, que es lo mismo, es la misma vaina. Listo. ¿Qué se necesita para este ministerio? Características de un candidato a un ministerio extraordinario. ¿Qué requiere para poderlo adquirir? Uno, una edad canónica que pide la Iglesia Católica, que es una edad prácticamente para todos los ministerios, para toda la vida sacramental, prácticamente. Es una edad como muy general que pide la Iglesia. Se puede ser ministro extraordinario de la palabra a partir de los 16 años de edad. Si es menor de edad, con dispensa de la Iglesia en la edad. Pero a partir de los 16 años, si la persona goza de buena salud, si la persona goza de buena formación, puede acceder a este ministerio de la proclamación. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Claro, hasta ahí. ¿Sí? Y la diócesis maneja unas edades, de 60 años hasta 75 años, con un permiso se puede ser proclamador, con un permiso especial. De 60 años hasta 75 máximo, no se puede más de ahí, con permiso especial. ¿Listo? Pero la edad va más o menos finalizando después de los 60 años. Ya la persona en cualquier momento es libre de retirarse de un ministerio extraordinario. ¿Clara la edad? Haga la forma, cierra. Sí, señor. Listo. No, tiene ya. Bueno. ¿Para quién, qué tipo de personas son estos ministerios? Hay que tener muy claro. Por ejemplo, les pregunto, ustedes van a una misa, a una vereda, a una misa por allá, alguna parte, ¿cierto? Y de pronto alguna persona, ustedes en la vereda o en algún barrio por allá donde tienen una misa, una persona le dice, ay, venga, quiero leer. Y usted le dice, ah, bueno, sí sabe leer, ah, bueno, listo, venga, ensaye los textos. Y resulta que esa persona lee, pero ustedes no le preguntan si es católico, si es cristiano. Esa persona podría leer. Pues padre, venga, yo le digo una cosa, Fray. Usted lo que acaba de decir, los requisitos, dijo nomás la edad, pero usted no ha dicho nada más. Entonces, Bueno, si nos vamos a eso, diríamos que cualquier persona con esas características de la edad que sepa leer, vaya y lea, si lo miramos así, pero eso no se puede mirar así tan escueto.
porque eso tiene una preparación, porque eso tiene una dignidad, tiene una condición. Ahora, yo le explico algo real de Guachené, de la vereda San Jacinto, la Dominga, donde yo voy. Los que vamos allá somos personas bautizadas, comunes y corrientes, normalitas, vamos a la Eucaristía y casi siempre vamos a leer. Cuando yo no estoy, pues yo tengo, por decir así, la formación, voy creciendo porque todavía no es finalizada en la proclamación, pero hay personas normales. Una profesora lee, el señor que vende allá en una tiendita lee, pero ellos son católicos, ellos son bautizados, ellos van, pero ellos no tienen allá escuela de proclamación ni nada de eso. Entonces, lógicamente, es un contexto, ¿no? Exactamente. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué? Pues precisamente por el ejemplo que está poniendo la doctora. Entonces, ¿qué dice la norma de la iglesia? Solamente pueden llegar a proclamar la palabra de Dios, ojo, la palabra de Dios, a aquella persona que ha sido bautizada, que tenga el bautismo. O sea, porque obviamente que si una persona no es bautizada, no puede, por ejemplo, cuando hay catecúmenos que se están preparando en Cuaresma y los catecúmenos no se han bautizado, ¿cierto? Ellos se salen en el momento, están hasta la primera lectura y luego se les da una catequesis por fuera de la misa, pero no pueden llegar más allá, ¿cierto? Cuando se están preparando. Por eso, cuando un judío, porque ha habido momentos litúrgicos donde de otras religiones participan, y en el momento ellos, hasta que se lee el Antiguo Testamento, están ahí. O hay veces se quedan o si es una ceremonia ecuménica, se quedan a la reflexión y después se van, ¿cierto? Pero, porque ya hablar de las normas de Cristo en el Nuevo Testamento, muy concretamente en las cartas de Pablo, donde exhorta a una comunidad cristiana. Pablo exhorta a una comunidad cristiana, o sea que ya está viviendo el cristianismo, a bautizados les habla. Entonces, por eso, una persona que no ha recibido el bautismo no puede entender esta parte, sino hasta cuando ya lo recibe y ha recibido una catequesis adecuada. Entonces, ¿quién puede ser proclamador? Aquella persona que es bautizada. Pero no bautizada, ojo, que si lo hace dentro de una ceremonia litúrgica, ¿cierto? Una ceremonia sacramental litúrgica católica, pues obviamente que debe tener el rito del bautismo católico. Doña Paola, cuénteme. Hay algo que está dentro del catecismo y es que el bautismo es el que abre la puerta a la vida cristiana. Entonces, cuando uno no es bautizado, uno no hace parte de la vida cristiana. Y es más, si uno no ha hecho el bautismo ni en la Eucaristía, podría participar porque es otro sacramento. Entonces, me queda como que, bueno, y la gente que va a la Eucaristía y no está bautizada, ¿qué pasa con esos sacramentos? No, es como usted ir a ver, es como usted ir a una ceremonia judía y escuchar la Torá, o usted ir a una fiesta de los panes ácimos de los judíos o de las tiendas y usted participa al rito, pero ese rito no tiene connotación salvífica para usted o trascendental como lo que tiene para nosotros los sacramentos, ¿cierto? O sea, usted ahí participa como por estar, o como por ir a pasarla chévere, o como por ir a mirar qué hace. Pero de que eso tenga una acción trascendental, sacramental, salvífica en su vida, pues no, obviamente que no, porque ya eso lo marcan los sacramentos, como dice usted misma. ¿Está claro ahí? Ok, sí, señor. Listo.
continuemos. Entonces, normas, edad, ya lo dijimos, bautizado. Ojo que la persona que va a proclamar debe gozar de muy buena salud físico, espiritual. ¿Qué es salud física? Especialmente la salud visual. Visual, esa es la salud primordial. ¿Por qué? Porque se necesitan los ojos para pues, leer la palabra y proclamarla. Entonces, y pues excelente estado de salud en todos los sentidos, también de oído, de escucha. Entonces, eso es otra de los requisitos que pide la iglesia. Pero bueno, por ejemplo, una pregunta. Una persona es bautizada, ¿cierto? Pero no ha recibido la primera comunión, no ha recibido la confirmación. ¿Podría leer? ¿Ustedes qué dicen? Yo digo que sí, porque usted dijo que el requisito era el bautismo. Y los niños que están en preparación a primera comunión no han recibido ni la confesión, ni la comunión, ni la confirmación, y ellos participan en las lecturas. Listo. Aquí entramos en algo bien interesante. Pueden leer, ojo, pueden proclamar, ¿cierto? Pero para ciertos casos específicos como el que doña Paula acabó de mencionar, en preparación a la vida sacramental. Pero ya para ser nombrados, ojo, para ser nombrados en una continuidad ministerial, ahí sí se piden los demás sacramentos. Puede proclamar porque ya es un cristiano, es verdad, lo puede hacer. El que no es cristiano, no. Ya puede hacerlo, pero solamente para aquellos momentos específicos señalados por la iglesia, como el que puso doña Paula. Pero para un nombramiento de un ministerio en continuidad, como ustedes que son nombrados por un año o por varios años, hay veces, porque a veces se demora la renovación del ministerio, en continuidad necesitarían la otra vida sacramental, que son la primera comunión y la confirmación. ¿Por qué? Porque recuerde que el culmen de la liturgia de la palabra es la liturgia eucarística. Entonces no se puede hablar de liturgia de la palabra si no tiene el complemento perfecto que es, o el culmen que es la Eucaristía. Entonces la otra vida sacramental, cuando ya es un ministerio instituido por la iglesia, continuo, necesita la otra vida sacramental. ¿Listo, doña Paola? ¿Claro hasta allí? Sí, señor, muy claro hasta ahí. Bueno, listo. Ahora, ¿qué más necesita? ¿Qué otros requisitos? Ya cuando es un ministerio de continuidad instituido por la iglesia con un signo de representación litúrgica. ¿Y qué es el signo de representación litúrgica? Por ejemplo, debe el ministro extraordinario de la palabra tener un instintivo o un signo que represente su ministerio, ¿cierto? Que hay que la conferencia episcopal modera esto que es el signo representativo. Por ejemplo, aquí el párroco instituyó la camisa blanca, ¿no? La camisa que tienen los servidores, y esa es la que está instituida. A mí me parece que la Conferencia Episcopal de Colombia, no lo he leído porque no lo leí exactamente, pero sí lo he escuchado, ¿cierto? La Conferencia Episcopal tiene en su normativa
que los ministerios extraordinarios deben de estar, su signo distintivo debe ser acorde con la liturgia de la iglesia. ¿Qué es acorde? Por ejemplo, si el domingo es verde, el distintivo que debe tener el ministro debe ser verde, ¿cierto? Verde, por ejemplo, una bandita acá en V, ¿cierto? Hacia atrás, o sí, o hay veces tienen un distintivo acá en la mano también, que va de acorde a la liturgia. Blanco, rojo, morado, ¿sí? Con los distintos colores litúrgicos. Ese tipo de distintivos así los tiene establecido algunas conferencias episcopales. Me parece que en Colombia también está regulado así. Pero también está la modalidad del tema de las camisetas o camisas, que algunos obispos lo manejan de esa manera también. Pero siempre debe de haber un distintivo que diferencie al demás pueblo de Dios con el ministro que representa esta función. Porque haga de cuenta que está el pueblo fiel de Dios, está el sacerdote y el que hace las veces del sacerdote en ministro extraordinario de la comunión o el ministro extraordinario de la palabra. Fray, disculpe una pregunta. Dígame. Con respecto a los signos, usted habla de que pues, son los obispos o la conferencia episcopal la que, digamos que da como esa instrucción, o sea, pero eso es, o sea, es decisión de cada diócesis, o sea, ¿cómo lo hace? ¿O eso es a nivel nacional? O sea, un ejemplo, aquí decidimos que son camisetas, pero resulta que, no sé, en la diócesis de Bogotá deciden que son, no sé, las bandas que usted dice, o sea, ¿es independiente? ¿Cada cual decide? O sea, ¿no hay un criterio unificado para eso? Sí, a nivel de la Iglesia Universal hablo de la norma de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. O sea, en el Vaticano, la norma dice que estos ministerios debe haber un signo que los represente, que los caracterice en el ministerio, ¿cierto? De hecho, si usted va al Vaticano, allá los que van a proclamar les ponen siempre una bandita acá o les ponen una cinta acá que dice qué tipo de servicio usted va a prestar. Y ese distintivo lo diferencia, o sea, hace la diferencia en cuanto al orden y el esplendor de la liturgia. Ya se sabe quiénes van a hacer esto, quiénes van a hacer lo otro y con qué distintivo se representa. Ya, sí, simplemente, pregunto, o sea, a nivel general, lo voy a decir, a nivel general dice que debe haber un signo. Algo que lo represente. Sí, eso, lo represente y lo distinga de entre un fiel normal y también lo distinga de quién es el sacerdote, quién es el diácono. Como los roles o las actividades que van a hacer. Es que lo pregunto porque precisamente hace pues ya varios años atrás, en el grupo de proclamadores que se había decidido que los lectores tenían, es más, yo por ahí todavía los tengo, unos botones distintivos y tenían los colores precisamente de la liturgia, con unas imágenes, el botoncito, dependiendo de en qué tiempo litúrgico estábamos. Entonces, pues en ese entonces no habían camisetas, pero sabíamos que el uniforme era blanco y negro, pero nos distinguíamos además por el botoncito. Entonces el botoncito venía, pues si estábamos, si el momento litúrgico era rojo, entonces el botón venía rojo, había verde o había blanco o estaba el morado. Entonces, pues pregunto, sí, mire, yo le voy a decir en su momento se hizo así. Veámosle cuidado. Está la norma universal, que es que debe haber un distintivo, ¿cierto? Está la norma universal.
Y está lo que se llama la norma particular o territorial. ¿Qué es la norma particular o territorial? Que la conferencia episcopal siempre va a hacer un comentario, va a decir, bueno, los distintivos tienen que ser bandas o tienen que ser botones o los distintivos tienen que ser camisas. La conferencia episcopal, de acuerdo a las circunstancias de cada país, lanza una norma y los obispos deben de acatar la norma que ellos mismos promulgan en la conferencia episcopal. Claro, esta norma no quiere decir que obligue al obispo. Él la puede acatar, pero como el obispo es el ordinario del lugar y tiene la plena potestad en su territorio, pues el obispo también la puede cambiar. Puede decir, no son camisetas, sino son una banda de un color específico y ya. Porque no es, como le digo, no es una norma que, ¿cómo le digo yo? Que obligue sacramento, porque el que obliga sí es el que transmite el sacramento, que es el sacerdote. A ese ya la norma lo obliga más. El extraordinario está sujeto al ordinario. ¿Sí me explico más o menos ahí un poquito la cosa? Sí, señor, gracias. Venga. Entonces, continuamos. Entonces debe tener un distintivo que lo represente el ministerio. ¿Listo? Y ojo que los párrocos deben hacerlo como lo pida el obispo. Ellos sí tienen obediencia total al obispo. Los obispos tienen un poquito más de flexibilidad. Entonces aquí en la diócesis sí creo que la mayoría son camisetas. He visto uno que otro distintivo distinto, pero me imagino que tendrán permiso del obispo, no sé. Por ahí va la cosa. Ahora, ¿qué pide también la iglesia para estos ministerios? Ojo aquí, pide una persona preparada en normas básicas, no se le está pidiendo que sea licenciado o doctor, pero sí debe tener normas básicas en las siguientes áreas formativas para este ministerio. 1. En moral, en espiritualidad, en Biblia, en derecho canónico, en liturgia y en vida sacramental. ¿Sí las anotaron bien? ¿Las puedes repetir, por favor? Moral, espiritualidad, Biblia, derecho canónico, liturgia, vida sacramental. Gracias. Que prácticamente lo que es vida sacramental, liturgia y derecho canónico encerrarían lo que se llama la parte dogmática. También debe tener conocimiento de la parte dogmática de la iglesia. Les pregunto, ¿cuántos dogmas tiene la iglesia? Doctora Paola, ¿cuántos normas? 44. Ay, no. Son 20 concilios, dogmas son... Cuando la Santísima Virgen, el de la Virginidad, los del credo. Ahí, buena pregunta, son 6 dogmas, no me acuerdo, no me acuerdo el número. Déjeme chancuquear. A ver, chancuque, pues búsquelo. Es que son 44 dividido en 8 grupos. Pero no me los sé todos, sino los de la Virgen. Bueno, los de la Virgen, ¿cuántos son, Lucía? Los de la Virgen son 4. Ajá, son 4. Es que son los dogmas, todos esos concilios son
44, espere que mi cuaderno está... Ay, no encuentro mi cuaderno. Bueno, son los dogmas sobre Dios, hay dogmas sobre Jesucristo. ¿Cuántos dogmas hay sobre Dios? Son en total aquí, ¿y dónde está mi cuaderno? Aquí. Son 44 dogmas. Yo miro, Constantinopla. Hablo de Dios. El primer dogma, la Santísima Trinidad, es un dogma. Ya empezamos por ahí. Verdadero Dios, dogma. Verdadero hombre, dogma. Todos los credos son un dogma. Todos los del credo son un dogma por los del credo. Exactamente. Sí, entonces ahí son unos. Cada expresión que se le agregó al credo es una expresión dogmática. El credo es un dogma, completamente. Pero cada expresión del credo es un dogma. Doña Diana, cuénteme. Ustedes lo saben más que doña Paola, ¿cierto? Sí. No, es que es una inquietud con respecto a los sacramentos que debe vivir el proclamador. Entonces, la persona que por algún motivo no pueda confesarse, no puede comulgar, o sea, no está en estado de gracia, ¿puede ser proclamador? Ya vamos para allá. Ya vamos para allá, para vida sacramental. Déjeme, termino esta parte dogmática y ya voy para la parte sacramental que exige la Iglesia en la formación de este ministerio. Que esa pregunta es muy importante, no me la deje suelta porque esa pregunta es muy importante, ya la vamos a resolver. Doña Paola, cuénteme, ¿ya definió el problema? Aquí estoy leyendo. Pues yo los tengo definidos como que son los dogmas del Dios, de Cristo, de la Santísima Virgen, de los de la Iglesia Católica. A ver, dígame un nombre, un dogma de la Iglesia o mandamiento, que viene siendo casi lo mismo. Pues yo tengo, bueno, el de la transustanciación es uno. Sí. El primero. Otro. El primero. El primero. Eso lo deben de saber todos por Fray Mauro. Eso lo deben saber todos por Fray Mauro. El Papa es cátedra. Ay, ¿cómo es que es? Así es que es la palabra. El Papa es el vicario de Cristo en la tierra. Y ese es cátedra. Todo lo que diga el Papa, ese es cátedra. Ahí eso. Por ahí bueno, vamos. esta no es una clase dogmática, pero sí es muy importante saber lo que tienen razón doña Paula, sí son 44 dogmas esenciales de la Iglesia, contenidos en el credo la mayoría, ¿listo? Pero hay diferentes, ¿cómo le digo yo? Diferentes familias de dogmas, ¿no? Están los dogmas trinitarios, o los de Dios, están los dogmas de la Virgen, incluso hay dogmas josefinos también, de San José, al volverse copatrono de la Iglesia Universal. También hay unas virtudes en cuanto a Sagrada Familia que son verdades también dogmáticas en él, pero creo que solamente hay una. Están la de el tema de los santos, el culto a los santos, hiperdulía, toda esa parte dogmática que establece cómo es el culto en la Iglesia. Está ya los de la Iglesia como tal, saliéndose de la parte, ¿cómo se llama esto? De la parte escatológica dogmática. La escatología son los dogmas que están elevados, todos los dogmas en los que nos referimos al cielo, al reino de los cielos, no al mundo de nosotros, sino al divino. Pero ya hablando aquí en la tierra hay unos dogmas de la Iglesia, ¿ya? Y hay ya unos dogmas del cristiano en la parte sacramental. Los que decía doña Paola, que se empieza con el Papa y así sucesivamente se va descendiendo jerárquicamente la parte
Bueno, entonces hay una partecita de lo dogmático que es muy importante también para este tema sacramental, porque por ejemplo, para decir que los libros litúrgicos, ¿cierto?, son palabra de Dios, imagínate, eso lo definió la Iglesia a través de una verdad dogmática. Definir que los libros litúrgicos son palabra de Dios, para que la Iglesia diga, esto que está aquí es palabra de Dios y esto no lo es, lo declara. Hizo una declaración pública y es como una declaración dogmática. Isabel, cuénteme. Isabel levantó la mano. Paola también tiene la mano levantada. Perdón, ya la bajo. Listo. Bueno, listo. Entonces, seguimos. En moral es muy importante y aquí voy a tocar parte de la pregunta que hizo doña Diana. Debe tener las normas básicas de la vida moral. ¿Cuáles son las normas básicas de la vida moral? La parte de los 10 mandamientos. Debe tener claro en la vida de cada sacramento hay una dimensión moral. Por ejemplo, la dimensión del sacramento de la penitencia, que se refiere a los 10 mandamientos, a los pecados capitales, toda esa partecita donde se marca la línea moral o la norma para el cristiano seguir como tal el camino de la vida cristiana sin caer en situaciones de pecado. Lo que regula la Iglesia a nivel moral. Les voy a poner un ejemplo en moral. Vamos a ver cómo están en moral. Hay 2 males en la Iglesia. Una persona, un ejemplo, está una mujer en embarazo, va a tener su bebé y hay riesgo de muerte para los dos, ¿cierto? Y hay que tomar una decisión médica de cuál de los dos salvar. Doña Paula sí me puede ayudar con este ejemplo porque yo creo que ella sí tiene la respuesta a nivel moral. ¿Cómo actuar desde el punto de vista ético-moral aquí en este caso, doña Paula? Ético-moral. ¿Cómo? Ético y moral, lo que siempre se hace, pues digo yo, hemos hecho en la parte médica, es que uno pone frente a los padres la situación de la salud que hay de la mamá, si se salva el niño, y del niño si se salva la mamá. Entonces, ¿qué pasa? Frente a eso, uno les permite a los padres que puedan reflexionar y tomar decisiones, porque es que uno no puede decirle se va a morir usted, se muere no. ¿Qué hace uno como médico? Y eso lo viví en sala de partos. Uno lleva al proceso del parto a la mamá, tratando de sostener con todo lo médicamente que hay, ¿sí? Para poder que se salvara la mamá siempre, y el bebé una vez nace llevarlo al proceso de que él también se salvara. Entonces lo llevan en la incubadora, le ponía el tubo, le ponía el oxígeno, ¿sí me entiendes? O sea, el tema era salvar los dos, llevar los dos. Sí. Esa era cuando se llevaba al parto a la mamá, y eso sí pasaba. Sí, entonces casi siempre la mamá se restablecía, el riesgo más grande es cuando hay preeclampsia y llega la eclampsia porque hay convulsiones y hay todo un proceso. Entonces es el más grave porque en la eclampsia sí se puede morir la madre. Entonces queda el bebé huérfano. Listo. Ya. Listo, muy bien. Cuando es ese proceso, siempre yo creo que la claridad es con los padres y ellos toman a veces decisiones que son difíciles.
Otra decisión que esa sí la hemos vivido es cuando los niños vienen con malformación tipo, pues hablemos del síndrome de Down, que es el más común. Uno les habla de los carritos, pero uno sabe que un niño con síndrome de Down vive, tiene una expectativa de vida normal, dentro de un contexto del que uno le pueda dar normal, él lo va a vivir y va a estar normal y se va a desarrollar normal. Es diferente, ay no, yo no quiero ese bebé, no. Moralmente hay médicos como yo que somos objetadores de conciencia y no llevamos a cabo la interrupción voluntaria de embarazo simplemente por eso. Exactamente. Esa parte hay personas que lo hacen, Fray. Hay personas que sí lo hacen, pero yo siempre me he declarado en las instituciones objetadora de conciencia, porque yo no puedo quitar simplemente porque viene con una malformación. Más bien nace, y una vez nace, si la malformación no le permite vivir más allá de unas horas, pues es en ese tiempo se bautiza, se hace todo un acompañamiento alrededor de esto, y hay sacerdotes a veces en las instituciones, y ya el niño fallece a la hora, a las 2 horas, porque el corazón que traía no le iba a funcionar mucho, pero eso queda. Entonces esas son las cuestiones reales que yo he vivido desde las instituciones durante este tiempo, ¿no? Sí, ha muerto mamá, también sí he visto mamá que han muerto, eso sí es cierto. Llega en una condición en la cual ya no hay mucho, pero la mamá sigue viva y todo el cuento, llega el momento del parto, nace el bebé y muere la mamá. Entonces, vea, ponle cuidado. Lo que dice la doctora es muy cierto, vea. Ahí, desde el punto de vista moral, primero. Porque si no le preguntan, si no hay más a quien preguntarle, o la Junta Médica le pregunta a la iglesia, ¿cierto? Le pregunta a la parte de la iglesia, siempre la iglesia va a salvaguardar la vida bajo cualquier circunstancia. Si se pueden salvar los dos, muy bueno. Si por uno muere el otro, o a quien se salva de los dos, pues siempre se salva la mayor esperanza de vida que haya. Pues en ese caso casi siempre van a salvar, por ejemplo, lo que es el bebé, ¿no? Pero el principio siempre es salvaguardar la vida bajo cualquier circunstancia. En medio de que hayan dos males, siempre se empieza a aplicar el principio moral de salvaguardar la vida bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier tipo de procedimiento. Doña Diana había alzado la mano. Sí, con respecto a lo del contexto moral del mal menor, que en el caso de la vida, en el caso de decidir ante dos situaciones que son malas, pero que nosotros moralmente estamos en el deber de tomar una decisión, que es, por ejemplo, ahí en el caso médico, o también en el caso de la política, cuando moralmente estamos obligados a votar, a decidir también sobre las decisiones del país, y las opciones no son buenas y nos tocan que inclinarnos por el menos peor, o sea, por el mal menor. Por el mal menor. Pero igual participar. Muy bien, doña Diana. Listo, entonces venga, vamos a ir terminando aquí esta parte. Vida espiritual. Vida espiritual está lo que yo les decía el sábado pasado en la clase de espiritualidad acá. La vida espiritual es la trascendencia que está detrás del ministerio. ¿Qué es la trascendencia? Que no es simplemente una función, no es simplemente un protocolo, sino que cuando hablamos de servicio, ministerio, hablamos de algo que donde yo participo, ojo, de lo divino. Por eso tiene una connotación espiritual. Participo de algo divino en nuestra condición humana. En Biblia se tiene que tener un conocimiento general de las Sagradas Escrituras. ¿Qué conocimiento? ¿Cómo lograr sacar el mensaje, el orden y la trascendencia de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento? ¿Cómo sacar ese mensaje, cierto? Y para este estudio la Iglesia plantea primero la práctica de la lección divina como una práctica de hacer ese ejercicio con la palabra,
y lo otro ya son los estudios de profundización bíblica, ¿cierto? O los cursos bíblicos, ¿cierto? Aquí en esta parte también, para este ministerio concretamente de la proclamación, está el taller o las clases formativas sobre el manejo de los libros de la Sagrada Escritura. Hay libros que son propios de la Sagrada Escritura, que son libros litúrgicos, que son los leccionarios, ¿cierto? Los leccionarios, el misal, todos los libros que tienen que ver con la Sagrada Escritura. Entonces, estos conocimientos bíblicos hay que tener al menos lo básico. En derecho canónico, por ejemplo, ese tema de la edad está... Pero hoy no. En derecho canónico, pues simplemente las normas que pide el derecho para este ministerio, que son la edad, los requisitos, todo lo que arropa allí la norma canónica, que en el derecho canónico pues está establecido todo a nivel litúrgico, sacramental, a nivel de preparación, cuáles deben de ser los pasos, las etapas y todo ese tipo de cosas que están reguladas en el derecho. Hay cursos donde hay diócesis que manejan cursos de 3 meses, de 5 meses, de 7 meses, de 9 meses para proclamadores. Depende cada diócesis cómo manejas tu instructivo. Aquí en la diócesis hay un curso o digamos norma general que pues no da para más de 3 meses el curso que hay. Si ya se hiciera más intensivo sería máximo 5 meses, pero tampoco da para más. Y así cada año se dan estos cursos. Y a nivel litúrgico, hay que conocer el cuerpo litúrgico de cada sacramento, porque acuérdense que si ustedes van a proclamar, la proclamación se da en todos los sacramentos, se da en el bautismo, se da en la primera comunión, obvio, pues en la Eucaristía, se da en el sacramento de la reconciliación y la unción de los enfermos también se da, porque hay actos penitenciales que requieren la lectura de los proclamadores y preparan para el sacramento de la reconciliación, o hay veces están incorporados dentro de la misa, como pasa el Jueves Santo en la mañana o los viernes de Cuaresma, donde se pueden hacer actos penitenciales dentro de la misa. Entonces la parte litúrgica hay que conocerla toda, a nivel sacramental, a nivel litúrgico, normas, posturas, manejo de ceremonias, todo ese tipo de cosas. Esas normas litúrgicas hay que tenerlas y eso lo vamos a ir dando en el curso. Y para finalizar, vida sacramental, que ahí sí vamos a la pregunta que hizo doña Diana, vamos a resolverla. Vida sacramental, obvio, yo también lo expliqué el sábado pasado, cuáles son los requisitos de la vida sacramental, que hay que renovar los sacramentos, que hay que tener toda la vida sacramental para este ministerio. ¿Qué es lo que sucede? Les voy a decir algo. Incluso dentro de los proclamadores han habido casos, ¿cierto? Casos donde una cosa es no tener la vida sacramental y otra cosa es tener un impedimento hacia un sacramento. Les voy a poner un ejemplo. Hay personas que no pueden comulgar porque, por ejemplo, están en un proceso de sanación de la raíz de un sacramento o cayeron en irregularidad sacramental y están sanando el sacramento en la raíz, o están sanando el sacramento, ¿cierto? Y así sucesivamente hay todo tipo de casos. Por ejemplo, hay sacerdotes que son irregulares, pero no quiere decir que no sean sacerdotes. Pero si tienen una situación irregular, por ejemplo,
es sacerdote, pero por ejemplo no puede confesar, solamente celebrar, o viceversa, solo confiesa, no celebra, porque hay un impedimento irregular que lo incapacita para alguna acción dentro del mismo sacramento, o una situación moral de pecado que también le puede estar generando un impedimento o un